Vamos a leer Génesis 3, del 20 al 24. El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. No era ese el pasaje. Es el pasaje que habla de que Dios crea a la mujer como ayuda idónea para Adán, ¿sí? No nos podemos detener demasiado, así que yo se los voy a relatar. El pasaje que quería que leamos en esta noche es cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Imagínense que Adán le estaba poniendo el nombre a todas las bestias que el Señor había creado, a los animales, y todos venían ¿cómo? En parejita. ¿Y qué pasó? Él se dio cuenta mientras él iba poniendo los nombres que él no tenía a alguien al lado como él. Pero ¿saben qué? Los planes de Dios son perfectos. Entonces el Señor permitió que él primero pudiera ver eso para darse cuenta que a él algo le faltaba. Y Dios, que es tan bueno y tan perfecto y tan detallista, le dijo, no es bueno que vos estés solo. Yo voy a hacer una de tu misma especie para que sea tu ayuda. Y ahí dice que el Señor hizo que Adán entrara en un sueño profundo y se llevó a cabo la primera cirugía de la historia, donde el Señor abrió el costado de Adán, porque así lo dice la palabra, le sacó la costilla, le cerró la herida y creó a la mujer. Y ahí sí dijo Dios, ya todo está perfecto. Ahora sí Adán tiene a su ayuda adecuada. Vemos que en el plan y en el diseño de Dios no hay fallas. Dios no crea las cosas a medias. Dios no comete errores. Él todo lo que hace, lo hace perfecto. Y Dios permitió que el hombre y la mujer sean una sola carne. Y así es como Dios ve al matrimonio, como uno solo, como un equipo que puede volverse con Dios invencible e indestructible. Y ese es el diseño de familia que Dios pensó para cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que podemos ver es que Dios nos creó a las mujeres para hacer ayuda idónea. No ayuda idónea con ñ, no, ayuda idónea, o sea, ayuda adecuada. Una ayuda perfecta para el hombre. Esa es la función que nosotras como mujeres cumplimos. Y también la de sujetarnos a la autoridad de nuestros esposos. Ese es el plan que Dios diseñó. Nosotras estamos para ayudarlos, para que ellos alcancen su máximo potencial. ¿Saben por qué? Porque los hombres no pueden solitos. Nos necesitaban. Por eso el Señor fue bueno y nos creó, porque Él sabía que ellos solos no pueden. Entonces no se enoje cuando se tenga que ir de viaje y vuelve y las cosas no están como usted quiere que estén. Porque recuerde que el hombre no puede solito, o se ocupa de los chicos, se ocupa de la casa o se ocupa de la comida. Si no podemos pedir demasiado. Entonces, el Señor... Bueno, vos, mi amor, sos la excepción. No, aprendiste así de verme, hacer todo, aprendió. Dijo, sí se puede, sí se puede. Es un chiste. Bueno, seguimos. Entonces, el Señor nos creó para eso, con esa función, ese es el rol que las mujeres cumplimos dentro del matrimonio. Y la palabra es muy clara cuando nos habla que nosotras como mujeres tenemos que estar sujetas a la autoridad de nuestro esposo, que Él es la cabeza del hogar. Efesios 5, del 23 al 24 dice, crucemos los dedos que sea el pasaje. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo.
¿Sí? Entonces ahí vemos ya la primera función que tenemos como mujeres. Ya vamos a volver a ese pasaje, no se preocupen, no las voy a dejar con la espina de ese pasaje que a algunas no nos gusta mucho, queremos saltearlo. Lo segundo, con lo que Dios nos creó, es con un terrible potencial y capacidad para dar vida. Qué hermoso que es nuestro Dios. Yo cuando me pongo a pensar, cuando lo tuve a Toby, porque a él lo tuve por parto y a los mellizos por cesárea, cuando lo tuve a Toby yo tenía 21 años. Yo hoy veo para atrás, Jessy presenció ese instante y momento. Jessy no me dejaba ni llorar, hermanos. Yo me quería pegarla, así me hacía, estaba en trabajo de parto, muchas me entenderán. Y ella decía, no, Caro, no te descontroles, Caro, me decía Jess. No me dejaba expresarme. ¿Ah? Hermano, pero si no hubiera estado Jessy, ese chico no salía, no nacía. Pero yo cuando me pongo a pensar en ese momento digo, qué tremendo es Dios, cómo nos dio la fortaleza, la valentía a las mujeres de poder parir a nuestros hijos. Cuando uno lo piensa, dice, qué locura, cómo el Señor nos dio ese potencial y ese privilegio para poder dar vida. Y quizás no te toque de manera natural, pero sí te tocó ser una mamá del corazón. Y Dios también te dio ese potencial y esa capacidad de poder amar a hijos que quizás no pariste, pero que hoy los amás como si fuesen de tu propia sangre. Qué tremendo es ese potencial que Dios nos dio a las mujeres y por lo cual Él merece ser glorificado. Mujeres tenemos el privilegio de llevar vida dentro nuestro y dar a luz hijos. Y lo tercero que también el Señor nos dio a las mujeres es que mediante la fe nosotras podamos cambiar el ambiente de nuestros hogares y podamos marcar el ambiente de nuestros hogares. Esa es una función que Dios nos dio a las mujeres. Las mujeres marcamos el timing de la casa, marcamos el tiempo, marcamos el ambiente. Ni se aparezca del trabajo si su esposa está enojada. Dé una vuelta a la manzana y después entre. Pero cuando la esposa está contenta, qué lindo es llegar a la casa o no. Y acá podemos ver que realmente somos las mujeres las que marcamos el ambiente del hogar. Somos las que tenemos la capacidad dada por Dios para crear ambientes saludables en nuestros hogares. Hasta acá les hablé de estas hermosas características que el Señor reservó para nosotras las mujeres. Pero ¿cuántos saben que el ladrón, que el diablo, que Satanás vino a qué? A robar, a matar y a destruir. Y en cuanto a las familias, el diablo vino y está empecinado en destruir el diseño original de Dios. El enemigo no descansa. El enemigo todos los días ataca a nuestras familias para distorsionar ese diseño perfecto, ese plan divino que Dios creó para cada hogar y para cada familia. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo nos quiere enemistar a nosotras las mujeres con Dios, porque Él conoce el potencial que como mujeres, madres y esposas o hijas cargamos. Y sabe que cuando nosotras estamos alineadas a Dios, nos volvemos imparables y nos volvemos una amenaza para el infierno. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros somos capaces de descender al mismo infierno y arrebatarle de sus manos a nuestros hijos. ¿Y saben qué? Quizás no lo experimentemos como lo hizo Cristo, en descender al infierno, arrebatarle las llaves al enemigo de la muerte, vencerlo. Pero sí espiritualmente nosotros podemos arrebatar de las manos, de las garras de Satanás a los hijos o a los esposos que Él tiene cautivo. Entonces, como Él conoce esa autoridad y ese poder que Cristo nos dio, Él viene a enemistarnos con el Señor para que no logremos desarrollar nuestro potencial en Él y no logremos encontrar nuestra identidad como mujeres en Cristo. Entonces, Satanás influencia a la mujer, ¿para qué?
para que haga todo lo contrario a lo que Dios estableció. En primer lugar, para que ella tome por la fuerza una posición y un rol que no le corresponde. Decíamos que el hombre es cabeza de la casa. Entonces, en contraposición a lo que Dios planeó, se genera una guerra de poderes, una lucha por quién manda en la casa. Y ahí sí que arde Troya. Cuando los matrimonios están enemistados, se produce una guerra en el hogar. Hasta los platos vuelan, hermanos. Espero que usted no haya sido testigos de esas situaciones. Pero ahí vemos cómo el enemigo intenta que las mujeres tomemos por la fuerza un lugar que no nos corresponde. ¿Y qué vemos? Mujeres autoritarias, ¿sí?, que quieren tomar por la fuerza ese lugar, por medio de la manipulación quieren someter a sus esposos y a sus hijos para que hagan lo que ella quiere, en el momento que ella quiere y como ella quiere. Y eso no es lo que Dios pensó para nosotras, las mujeres. O bien de una manera más sutil, mediante un espíritu de victimización, también logramos doblegar la voluntad de nuestros esposos. ¿Cuántas mujeres saben de lo que estoy hablando? Somos terribles, hermana, reconózcalo. Tenemos dentro nuestro un poder dado por Dios de influencia. El tema es cuando la usamos mal y terminamos sometiendo a nuestros hijos y a nuestros esposos a hacer las cosas como nosotros queremos, porque no estamos dispuestas a delegar esa autoridad en nuestros esposos. ¿Por qué? Porque queremos nosotras ser las cabezas del hogar y eso no es a lo que Dios nos mandó. Cuando el diseño de Dios se distorsiona, en vez de dar vida, las mujeres ahora, ¿sí?, avaladas por la ley, tienen el poder de decidir no hacerlo. Qué tremendo, porque en un momento hablábamos y glorificábamos a Dios de la capacidad que Él nos dio de engendrar, de dar vida, y hoy hablamos de mujeres que van en contra de esta naturaleza y deciden acabar con la vida de sus hijos dentro del vientre. Obviamente que esto no es un mensaje contra las mujeres, sino que estamos hablando de la influencia del enemigo en la mujer que las lleva a hacer estas cosas. Hoy hay una corriente, ¿sí?, donde se fomenta la no maternidad. Y esto no tiene nada que ver cuando uno respeta el tiempo que el matrimonio quiera tener hijos, o puede llegar a entender si una mujer decide no tenerlos. Pero estoy hablando de esta corriente que hoy vemos, ¿sí?, en todos los medios de comunicación, donde te hablan y fomentan la no maternidad, ¿sí? Porque la maternidad es mucha responsabilidad, te quita tiempo, te quita derechos. Entonces hoy se habla muy en contra de la maternidad y de tener hijos. Ahí vemos la influencia del enemigo. Y también por la influencia del enemigo, en vez de crear ambientes saludables en nuestros hogares, activando fe, esperanza, palabras de bendición, nuestro lenguaje es la queja, los gritos, las palabras que descalifican, que humillan, las maldiciones que salen de nuestra boca, creando ¿qué? Ambientes de hostilidad. Entonces es ahí cuando nuestra casa puede ser un pedazo de cielo en la tierra, donde es tu lugar seguro y anhelás volver, y que salir de tu trabajo o salir de la iglesia si estás sirviendo o terminar tu día, decís que ganas de volver a casa. Es mi lugar seguro, es mi ambiente de paz, de contención, de amor. O bien tu casa puede ser un pedazo de infierno donde tus hijos quieren huir y no quieren saber nada de volver. Y quizás muchos de ustedes han pasado por esa situación, de no ver la hora de cumplir la mayoría de edad para escapar de esas casas que muchas veces de hogar o de calor de hogar no tenían nada. Pero esto ¿por qué sucede? Porque cuando vamos en contra del diseño de Dios, y el diseño de Dios es distorsionado por Satanás, esto solo genera caos, genera dolor
y genera destrucción. Pero gloria a Dios que tenemos su palabra, que estamos en este lugar, que sabemos que Dios es un Dios de oportunidades, que estamos en un tiempo de restauración y que podemos volver al diseño original de Dios y nuestras familias ser los lugares más saludables, con más amor, con más paz que cualquier lugar que pueda existir. Y esa es nuestra responsabilidad como esposas y también varones como esposos. Tenemos la responsabilidad de construir familias saludables que puedan reflejar el reino de Dios en la tierra. Amén. ¿Cuántos quieren en este tiempo edificar familias saludables que puedan ser un refugio para la sociedad? ¿Sí? Familias saludables que otros quieran imitar y de esa manera con nuestro modelo y testimonio de familia podamos testificar a Cristo y podamos dar a conocer que con Jesús es posible tener una familia sana y una familia saludable. Y espero que de todo lo que dije no te hayas quedado con una connotación negativa del pasaje que leímos en Efesios. Cuando esta palabra, sujeción, nos choca, es porque nuestra carne todavía está demasiado viva. Nuestro orgullo todavía está demasiado vivo. Si esa palabra, que es la palabra de Dios, nos incomoda, es porque quizás algo tenemos que ajustar. Si nos cuesta digerirla, quizás hay algo que tengamos que ajustar en nuestra vida. Pero cuando nuestra vida está completamente rendida a Dios, la sujeción fluye de manera natural. Pero tranquilas, queridas mujeres, porque ahora vamos a leer la otra parte del pasaje. A mí no me cuesta sujetarme cuando mi esposo es como lo describe Efesios 5, del 25 al 28, que dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Cuando hay un esposo que ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia y fue capaz de dar su vida por ella, a mí no me cuesta sujetarme. Porque la autoridad, queridos y amados y poderosos hombres y esposos, la autoridad no se impone, la autoridad se gana. ¿Cómo? Sembrando humildad en tu casa, sembrando respeto a tu esposa y a tus hijos, sembrando servicio, sembrando provisión, sembrando protección. Claro que cuando hay un esposo que ama a la esposa como Cristo ama a la iglesia, a esa esposa no le va a costar sujetarse y responder a la autoridad de su esposo. Entonces ahí vemos que ambos tenemos una responsabilidad delante de Cristo. También la palabra dice que el hombre debe tratar a la esposa como vaso frágil. Entonces, cuando hay un hombre que nos ama de esa manera, nos trata con respeto, nuestra respuesta va a ser la misma, va a ser honra, va a ser admiración, va a ser sujeción al hombre como autoridad de la casa. Entonces ahí vemos que cuando podemos seguir el diseño de Dios, todo fluye de manera ordenada y eso desata bendición para nuestra familia. Entonces, qué poderoso en todo lo que estamos viendo, qué poderoso es el pacto del matrimonio. Algo que hoy ha pasado de moda, algo que hoy es muy criticado, pero en el mundo espiritual es tan poderoso el pacto del matrimonio.
Cuando Cristo es el centro de una casa, esa familia se vuelve un pilar y se transforma en un caudal de bendición para la sociedad. Y es ahí donde nuestras familias se transforman en modelos dignos de imitar. Habiendo visto el diseño de Dios y la distorsión del enemigo, quiero preguntarte, ¿qué mujer querés ser? ¿La que edifica conforme al diseño divino o la que se deja influenciar por el enemigo? Yo creo que acá estamos mujeres, mamás, esposas, hijas, que vamos a edificar nuestras casas guiadas por el Espíritu Santo conforme al diseño de Dios. Vamos a leer Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. La sabiduría que viene de Dios edifica. La necedad, que es la influencia del enemigo sobre la mujer, sobre la vida de la mujer, destruye y derriba el hogar desde adentro. Porque la mujer necia termina destruyendo su propio hogar desde adentro. Pero yo sé que como hijas de Dios tenemos sabiduría de Él, que proviene de Él. Entonces somos esas mujeres que edifican hogares fuertes y saludables. Es tiempo que nos levantemos como las edificadoras de nuestra casa. No tengamos miedo de empezar de cero. Y si estás solita, vos sos la corona de Cristo. Así como la esposa es la corona de su esposo, si hoy te toca estar sola, vos sos la corona de Cristo, ¿sí? Él es tu esposo, Él es el que te levanta, Él es el que te renueva, Él es el que levanta tus brazos y el que te ayuda a edificar tu casa con sabiduría, con fe, con esperanza. No sé si tenemos las piedritas. Me quedan 10 minutitos, así que venimos bien. Yo no puedo creer cómo resumí esta palabra en tan poco tiempo. Decíamos que es tiempo de edificar, ¿sí? Y que no tengamos miedo de empezar de cero. Si nuestra casa está en ruinas, la vamos a reedificar. Si los hijos se fueron, si los hijos están lejos, si el esposo no quiere saber nada de Dios, querida mujer, activa tu fe en esta noche, arremangate porque llegó el tiempo de volver a edificar. Pedazo por pedazo, ¿sí? Escombro por escombro. Quizás hoy lo estás haciendo solita, pero un día lo vas a hacer con tus hijos, un día lo vas a hacer con tu esposo, un día vas a tener a tus hijos en el altar y vas a decir, valió la pena empezar de cero, valió la pena. Valió la pena ir a buscar esos escombros que estaban desparramados, que a algunos te costó encontrarlos, pero ahí uno a uno los vas a agarrar y vas a volver a edificar tu hogar. Y no solo vas a edificar tu hogar, sino que también esto es señal de que estamos edificando un altar a Dios, donde todos los días vamos a rendir nuestra familia delante de Él hasta ver la respuesta. Gracias, familia. La carita de Yancy. Vamos, déjenme las piedritas ahí. Vamos a leer Isaías 61. Vamos a leer versículo 4, después el 7 y después el 9. Isaías 61, 4. Esta palabra es para nosotras mamás, mujeres. Y si hombre estás solito en representación de tu hogar, también esta palabra es para vos. Dice, reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las familias, las casas, los hogares en ruinas
y los escombros de muchas generaciones. Quizás a muchos de ustedes les toca reparar escombros de sus antepasados. No tenés modelos de familias saludables desde que tenés memoria. Quizás abuela, bisabuela, tatarabuela, no hay un modelo de familia. Quizás te toque ser esa precursora y esa pionera en restaurar, y me sacaron el pasaje, restaurar escombros de antaño, ¿sí? Los escombros de muchas generaciones. Pero gloria a Dios por esas mujeres que se levantan para cambiar la historia y restaurar los escombros, porque herencia de bendición le vas a dejar a tus hijos. El versículo 7, en vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. Ya no serás avergonzada, mujer, por el esposo que no se congrega, por el hijo que no te escucha, por el hijo que se fue de la casa. En vez de tu vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Mujer, te vas a regocijar en tu herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna. ¿Cuántos lo creen? Y el último versículo, el 9, sus descendientes, o sea, tus hijos, mujer, serán conocidos entre las naciones. ¿Cuántos quieren tener hijos? Que lleguen a las naciones, a lugares que vos sabés que no vas a llegar, pero estás sembrando tanto en ellos que vos sos la mujer que los instruye para pisar naciones y llevar el reino de Dios. ¿Saben que a mí Dios nunca me habló de naciones en la intimidad? Quizás por medio de alguna palabra profética, que la creemos, claro que sí, pero a mí en la intimidad no me habló de naciones, pero sí para mis hijos. Entonces nosotros en nuestro mapa que tenemos en la casa marcamos con chinches, ¿sí? Hay cada nación que Dios le entregó a cada uno de ellos. Y desde ahora los hacemos orar. Si había uno que no vamos a mencionar, no le gustaba mucho esa nación. Pero bueno, si el Señor la dio, tiene que orar ahí para que el Señor ponga compasión. Pero ahí empezó a orar fervientemente y él pedía que las personas de esa tierra conozcan a Dios, que Dios les ablande el corazón, decía él en su oración. Entonces se cumple, yo sé que esta palabra se va a cumplir, que mis descendientes van a ser conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean a nuestros hijos van a reconocer que ellos son descendencia bendecida del Señor. Pensé que lo iba a creer más, no importa. El Señor active su fe. Isaías 58, 12. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Será llamada mujer reparadora de muros derruidos, restauradora de calles transitables, porque le vas a abrir el camino a tus hijos, le vas a restaurar el camino, si los vas a llevar y los vas a instruir para el tiempo de su asignación. No importa lo que tus ojos vean, yo te estoy hablando en fe de lo que Dios puede hacer si vos creés su palabra. Vamos a construir cimientos sólidos para nuestras generaciones. Lo que nosotros no recibimos, quizás solo recibiste ruina de tu familia, pero Dios hace todas las cosas nuevas y Dios te transforma en una construidora de cimientos sólidos para tus generaciones. ¿Cómo lo vas a hacer? Por medio de la intercesión. La intercesión es hablar, es clamar, es pedir
en favor de otro. Si no estás dispuesta a doblar tus rodillas por tu casa, seguramente no verás nada, ¿sí? No serás testigo de ninguna reconstrucción. Pero si haces un pacto con el Señor de interceder, de clamar hasta que tus ojos vean la respuesta, tu oración y tu intercesión va a mover el poder de Dios. Si un juez injusto atendió a una mujer insistente, ¿cómo un Padre bueno no nos va a atender y no va a responder a nuestro clamor y a nuestra intercesión? Es tiempo, mujer, que te levantes como la intercesora de tu casa. Lleva cada día a tu familia ante el trono de justicia, porque el juez justo te va a responder. Y todo lo que conquistamos, lo conquistamos primero en oración, en el mundo espiritual, para que después nuestros ojos naturales lo puedan ver. ¿Cómo vas a reconstruir los muros de tu casa? Por medio de la fe. Que decíamos que la mujer tiene el poder para marcar los ambientes de la casa. No nos vamos a seguir quejando de la realidad, del esposo que tenemos. Usted lo eligió. Así que ahora no se queje, ahora ore, interceda, no intente cambiarlo porque no va a poder, no pierda tiempo. El único que cambia y que transforma es el Señor. Doble sus rodillas e interceda por Él, hable fe, declare, decrete. Saque la queja de su vocabulario, porque eso lo único que crea es un ambiente hostil que apaga la fe y la esperanza del hogar. Por medio de la fe vamos a declarar lo que aún nuestros ojos no ven, lo que no es como si fuese. Eso es lo que vamos a declarar por medio de la fe. Nos vamos a levantar como mujeres con una fe inquebrantable. Y esto nos va a unir, la fe nos une con esta tercera llave que el Señor nos da para reconstruir nuestras casas, que es la profecía. ¿Y qué es la profecía? Es declarar lo que sale de la boca de Dios. Las mujeres somos profetas de nuestra casa. Las mujeres somos la voz profética de nuestra casa. Y esto no quiere decir que, yo ahora, Caro dijo que yo soy profeta, así que me voy a ir a profetizar por todos lados. No, yo te estoy hablando, ¿sí?, de que declares lo que sale de la boca de Dios para tu casa. Que te levantes como la profeta de tu casa, de tus hijos, de tu familia. Somos la boca de Dios en nuestros hogares. En fe vamos a declarar lo que Dios dice de nuestros hijos, lo que Dios dice de nuestros esposos. Vamos a profetizar el llamado de Dios para nuestros hijos. Vamos a declarar la visión de Dios y el diseño de Dios para nuestra casa. Y así como un día diste a luz a tus hijos de manera natural, hay un día que te va a tocar darlos a luz espiritualmente. Un día los pariste de manera natural, pero va a llegar el día donde te va a tocar parirlos de manera espiritual. Te va a tocar dar a luz el llamado de tus hijos cuando tus ojos están viendo todo lo contrario. Cuando tus ojos naturales están viendo ruinas, vos vas a estar declarando y vas a estar profetizando el llamado de Dios para ellos. Si hay dolor, decile a la mujer que tenés al lado, y si no tenés mujer no le digas nada, pues no te va a entender si es hombre. Si hay dolor es buena señal. Cuando hay dolores de parto es buena señal. Esos dolores están declarando, están proclamando que falta poco para el nacimiento. Si hay dolor, no te preocupes, es buena señal, porque estás a punto de ver el nacimiento del propósito y del llamado de Dios para la vida de tus hijos. En muchos relatos de la Biblia podemos ver esto, como Dios le habló a mujeres, ¿sí?, hablándole del nombre que le tenían que poner a sus hijos, del llamado de sus hijos, de la asignación de sus hijos. El Señor se le presentaba
a las mujeres, también a los hombres, pero hay muchos relatos donde Dios, por medio de ángeles y de distintas maneras, le anunciaban a esas mujeres que iban a ser madres de grandes hombres. Ahora, esto no les ahorró el proceso, ni el dolor, ni las circunstancias difíciles que ellas tuvieron que vivir. Pero sí el Señor las preparó para instruir a esos hijos para el cumplimiento del propósito de Dios en sus vidas. Lo podemos ver en Ana, la mamá de Samuel. Ana dio a luz a Samuel naturalmente, pero lo vuelve a dar a luz espiritualmente el día que lo toca dejarlo en el templo. Era un niño muy chiquitito, recién lo había dejado de amamantar y lo lleva y lo entrega al profeta Elí, dije bien, ¿no? Al profeta Elí para que lo críe, para que le enseñe a servir a Dios. Ese día ella estaba dando a luz el propósito de su hijo y nunca más volvió a vivir con él. Lo veía una vez por año y con toda la alegría, viendo el propósito de Dios cumplirse, dice que ella le preparaba, le cosía las túnicas a su hijito, a su pequeñito que ya era un profeta de Dios. Pero fue una mujer que cumplió el pacto que le había hecho a Dios, se lo entregó a él. Rebeca, la mamá de Jacob, ahí todos la podemos criticar. Si me confundo algún nombre me chifla, así como hago yo cuando estoy ahí. La podemos criticar porque decimos, ¿qué mujer hizo pelear a los hermanos, engañó al esposo? No, no fue así. Dios le había hablado, o sea, desde el vientre había guerra y Dios le dijo que el menor iba a ser el mayor de sus hermanos. Entonces lo único que ella hizo fue guiada por Dios a crear una estrategia para que el propósito se cumpliera en la vida de Jacob. ¿Y saben quién fue Jacob? El padre de las 12 tribus. El Señor le cambió su nombre y le puso Israel. De él, de esa persona, de ese usurpador, vino el nombre del pueblo y de la nación que Dios escogió. ¿Y a quién usó Dios para meter a Jacob en la temporada del cumplimiento de su propósito? A su madre, el día que lo hizo pasar por su hermano. Miren la influencia que podemos tener las mujeres y cuando estamos en sintonía con el Señor, cómo nos volvemos imparables. ¿Sí? Podemos meter a nuestros hijos en la temporada del cumplimiento de su propósito y de su asignación. La abuela y la madre de Timoteo, Pablo lo mencionó. Timoteo fue el hijo espiritual de Pablo, el apóstol de los apóstoles, del gran apóstol Pablo. Timoteo fue un pastor jovencito que llegó a Cristo por la fe verdadera o no fingida, como dice la palabra, de su abuela y de su madre. La fe de una abuela y de una madre metió a Timoteo en el propósito de Dios. Y María, la madre de Jesús. Jesús le dijo, no es mi tiempo, mujer. Ah, ¿no es tu tiempo? Sí es tu tiempo. Andá y haz ese milagro y me convertís ese agua en vino. No sé cómo lo vas a hacer, pero lo tenés que hacer. ¿Y a quién obedeció Jesús? Jesús obedeció a su mamá. Evidentemente, ella sí sabía que era el tiempo donde Jesús se tenía que activar en milagros. Por eso Jesús obedeció e hizo el milagro. Y en Lucas 1:66, y con esto termino, es el pasaje que habla de la mamá de Juan. La mamá de Juan es la que cuando su esposo había quedado mudo, ahí sí el Señor al que el primero le dice que iba a nacer Juan, es al esposo, pero como no creyó, lo dejó así mudito. Entonces cuando la familia le quería poner el nombre de su papá, de Zacarías, la madre dice, no, él no se va a llamar así, él se va a llamar Juan, porque Juan era el nombre que Dios le había dado y que marcaba el propósito que Juan tenía, que era preparar el camino del Mesías. Y miren lo que decía la gente ante esta declaración de la mamá cuando dijo que ella no le iba a poner Zacarías, le iba a poner Juan. Dice, quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Y así dirá, mujer, de tus hijos, de tus nietos, de tus niños, de tus adolescentes, de tus jóvenes, ¿qué llegará a ser este niño? ¿Qué llegará a ser el hijo de María?
¿Qué llegará a ser el hijo de Jesse? Porque mirá cómo está Dios con ellos. Mirá cómo está Dios con esa mujer. ¿Qué llegarán a ser sus hijos? Nosotras les abrimos el camino a nuestros hijos para que ellos cumplan el propósito y la asignación que Dios estableció para cada uno de ellos. Los animo a que se puedan poner en pie. Y yo no sé cómo es hoy la realidad de tu familia. Quizás lo que hoy estamos predicando lo ves muy lejos de tu realidad. Pero gloria a Dios, porque no te vas a poder jactar de nada el día que tengas a tus hijos acá sirviendo al Señor, sino que vas a decir: realmente esto es respuesta a mi oración, esto es milagro de Dios, esto es cumplimiento de promesa, porque mi casa estaba desparramada, hecha escombros, hecha polvo, no sabía ni de dónde ir a buscar los pedazos para volver a juntarla. Quizás hoy te toca estar solo o estar sola en este lugar, pero recibí esta palabra en fe, atesorala, declarala, llega a tu casa, empezá con la intercesión, empezá a activar fe, empezá a profetizar, porque Dios nunca llega tarde, porque Dios responde, porque un día el Señor se presenta y hace cosas nuevas y hace obras grandes y te va a sorprender, mujer, hombre, matrimonio. Dios te va a sorprender porque tus hijos le pertenecen a Él. Nuestros hijos son herencia de Jehová. Nuestros hijos son de Dios. Ellos están marcados por Él. Ellos no le pertenecen a Satanás. Ellos le pertenecen a Dios y están en esta tierra para manifestar su reino. Mujeres, somos la generación que estamos dando a luz hijos que van a traer avivamiento y transformación a las naciones. Estamos en este tiempo y en esta temporada para dar a luz hijos que van a traer transformación y van a reflejar a Cristo y van a llegar a lugares que nunca